From the Conference Center. Desde el Centro de Conferencias de Salt Lake City, Utah, esta es la sesión del sábado por la noche de la Conferencia General Semestral número 192 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes han sido seleccionados de entre los líderes de la Iglesia. La música para esta sesión está a cargo de un coro de niños y jóvenes de las estacas de la zona de South Jordan, Utah. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Hermanos y hermanas, les damos la más cálida bienvenida a la sesión del sábado por la noche de la Conferencia General Semestral número 192 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Russell M. Nelson, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Les damos la bienvenida a todos los que participan de estas reuniones por medio de la radio, televisión, internet o transmisión vía satélite. La música para esta sesión estará a cargo de un coro formado por niños y jóvenes, quienes residen en la zona de South Jordan, Utah. Bajo la dirección de Allison Onsworth, con Linda Margetts y Andrew Onsworth al órgano. El coro iniciará esta reunión cantando Venid regocijaos. La primera oración la ofrecerá el elder Matthias Held, de los 70. Después de la cual el coro cantará Yo sé que me ama el Salvador. Let's
Nuestro querido y bondadoso Padre Celestial, en gratitud, inclinamos nuestra cabeza ante ti para darte gracias por tu Hijo Jesucristo, por su Evangelio restaurado y por tener un profeta viviente el día de hoy. Te agradecemos, Padre, por las muchas bendiciones que recibimos en nuestra vida y te agradecemos por los mensajes inspirados que ya hemos escuchado y que escucharemos en estas reuniones. Te agradecemos, Padre, por familias, por nuestras familias y por los miembros de todo el mundo que participan en esta conferencia. Te pedimos, Padre, una bendición especial sobre todas aquellas personas, hermanos y hermanas, que están sufriendo aflicciones, que están incluso con temas de salud, que les puedas dar esa fuerza y ese consuelo de saber que les quieres. Estamos ahora pidiéndote, Padre, por inspiración para todos aquellos que están escuchando estas palabras, estos mensajes presentados hoy, para que puedan encontrar respuestas en sus corazones y sentir el amor de ti y de tu Padre, de ti y de tu Hijo, Jesucristo. Y estas cosas las decimos en el nombre de Jesucristo. Amén.
Ahora tendremos el privilegio de escuchar al obispo Gerald Cuse, obispo presidente de la Iglesia. Le seguirá la hermana Michelle D. Craig, quien sirve como primera consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes. Luego el elder Kevin W. Pearson, de los 70, se dirigirá a nosotros. Obispo Cuse. En una visita reciente a Francia, nuestro país natal, mi esposa y yo tuvimos el placer de llevar a algunos de nuestros nietos a explorar un jardín magnífico situado en un pueblecito de Giverny. Disfrutamos al andar por sus senderos y admirar los bonitos canteros de flores, los elegantes nenúfares y la luz que se reflejaba en los estanques. Ese lugar es el resultado de la pasión creativa de un hombre, el gran pintor Claude Monet, quien durante 40 años dio forma y cultivó con cariño su jardín para convertirlo en el lugar donde pintaba sus cuadros. Monet se sumergía en el esplendor de la naturaleza. Después, con el pincel, transmitía las impresiones que sentía mediante pinceladas de color y luz. Con los años creó una extraordinaria colección de cientos de cuadros inspirados directamente en su jardín. Hermanos y hermanas, nuestra interacción con la belleza de la naturaleza que nos rodea puede producir algunas de las experiencias más inspiradoras y deleitables de la vida. Las emociones que percibimos inspiran dentro de nosotros un sentimiento de gratitud hacia nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo, quienes crearon esta tierra, con sus montañas y arroyos, plantas y animales, y a nuestros primeros padres, Adán y a Eva. La obra de la creación no es un fin en sí mismo, es una parte integral del plan de Dios para sus hijos. Su propósito es proveer el entorno en el que los hombres y las mujeres puedan ser probados, ejercer su albedrío, encontrar gozo y aprender y progresar para que algún día puedan volver a la presencia de su Creador y heredar la vida eterna. Estas maravillosas creaciones se prepararon enteramente para nuestro beneficio y son una prueba viviente del amor que el Creador tiene por sus hijos. El Señor declaró: sí, todas las cosas que de la tierra salen, en su sazón son hechas para el beneficio y el uso del hombre, tanto para agradar la vista como para alegrar el corazón. Sin embargo, el don divino de la creación no se recibe sin deberes ni responsabilidades. El mejor modo de describir estos deberes es mediante el concepto de la mayordomía. En términos del Evangelio, la palabra mayordomía designa una responsabilidad espiritual o temporal sagrada de cuidar de algo que pertenece a Dios y de lo que nosotros somos responsables. Tal como se enseña en las Santas Escrituras, nuestra mayordomía terrenal incluye los siguientes principios. Primer principio: la tierra entera, incluso toda la vida que se halla sobre ella, pertenece a Dios. El Creador ha confiado a nuestro cuidado los recursos de la tierra y toda forma de vida, pero Él retiene su plena propiedad. Ha dicho: yo, el Señor, extendí los cielos y formé la tierra, hechura de mis propias manos, y todas las cosas que en ellos hay son mías. Todo lo que se encuentra sobre la tierra pertenece a Dios, incluso nuestra familia, nuestro cuerpo físico, incluso nuestra vida misma. Segundo principio: como mayordomos de las creaciones de Dios, tenemos el deber de honrarlas y cuidarlas. Como hijos de Dios hemos recibido el mandato de ser mayordomos, cuidadores y guardas de sus divinas creaciones. El Señor ha dicho que ha hecho a todo hombre responsable como mayordomo de las bendiciones terrenales que ha dispuesto y preparado para sus criaturas. Nuestro Padre Celestial nos permite usar los recursos de la tierra según nuestra voluntad. Sin embargo, nuestro albedrío no debe interpretarse como permiso para utilizar o consumir las riquezas del mundo sin sabiduría ni freno. El Señor dio esta admonición, y complace a Dios haber dado todas estas cosas al hombre, porque para este fin fueron creadas, para usarse con juicio, no en exceso, ni por extorsión.
El presidente Russell M. Nelson enseñó, en calidad de beneficiarios de la creación divina, ¿qué debemos hacer? Debemos cuidar la tierra, ser mayordomos sabios de ella y conservarla para las futuras generaciones. Más allá de ser simplemente una necesidad científica o política, el cuidado de la tierra y de nuestro entorno natural es una responsabilidad sagrada que Dios nos ha confiado, que debe llenarnos de un hondo sentido del deber y de humildad. También es un componente integral de nuestro discipulado. ¿Cómo podemos honrar y amar al Padre Celestial y a Jesucristo sin honrar y amar sus creaciones? Hay muchas cosas que podemos hacer, colectiva e individualmente, para ser buenos mayordomos. Considerando nuestras circunstancias individuales, todos podemos usar los abundantes recursos de la tierra de forma más reverente y prudente. Podemos apoyar los esfuerzos de la comunidad para cuidar la tierra. Podemos adoptar estilos de vida y comportamientos individuales que respeten las creaciones de Dios y que hagan del espacio en que vivimos un lugar más ordenado, más bello y más inspirador. Nuestra mayordomía de las creaciones de Dios también incluye, en grado supremo, el deber sagrado de amar, respetar y cuidar de todos los seres humanos con los que compartimos la tierra. Son hijos e hijas de Dios, nuestros hermanos y hermanas, y su felicidad eterna es el propósito mismo de la obra de la creación. El autor Antoine de Saint-Exupéry relató lo siguiente. Un día, mientras viajaba en tren, se encontraba sentado en medio de un grupo de refugiados. Profundamente conmovido por la desesperanza que vio en el rostro de un niño pequeño, exclamó: cuando nace una nueva rosa por mutación en un huerto, los jardineros se regocijan y aíslan la rosa, la cuidan, la nutren. Sin embargo, no hay jardinero para los hombres. Hermanos y hermanas, ¿no deberíamos nosotros ser jardineros de nuestros semejantes? ¿Acaso no somos guardas de nuestro hermano? Jesús nos mandó amar al prójimo como a nosotros mismos. Dicho por él, la palabra prójimo no significa la mera proximidad geográfica. Implica la proximidad al corazón. Abarca a todos los habitantes de este planeta, tanto si viven cerca de nosotros como si lo hacen en un país lejano, sin importar sus orígenes, situaciones personales ni circunstancias. Como discípulos de Cristo, tenemos el deber de trabajar sin descanso por la paz y la armonía entre todas las naciones de la tierra. Debemos dar lo mejor de nosotros por proteger y brindar solaz y alivio a los débiles, los necesitados y a todos los que sufran o que estén oprimidos. Sobre todo, el mayor don de amor que podemos ofrecer es compartir con todos el gozo del Evangelio e invitarlos a venir a su Salvador a través de convenios y ordenanzas sagrados. Tercer principio, se nos invita a participar en la obra de creación. El divino proceso de la creación no está completo aún. Cada día las creaciones de Dios siguen creciendo, expandiéndose y multiplicándose. Algo sumamente maravilloso es que nuestro Padre Celestial nos extiende la invitación de participar en su obra de creación. Participamos en la obra de la creación cuando cultivamos la tierra o añadimos nuestras propias construcciones a este mundo, siempre y cuando mostremos respeto por las creaciones de Dios. Nuestras contribuciones pueden expresarse mediante la creación de obras de arte, arquitectura, música, literatura y cultura, que embellecen nuestro planeta, nos vivifican los sentidos y nos iluminan la vida. También contribuimos a través de descubrimientos científicos y médicos que preservan la tierra y la vida que hay en ella. El presidente Monson resumió este concepto con estas palabras: Dios dejó el mundo sin terminar para que el hombre empleara su ingenio, a fin de que descubra la dicha y la gloria de crear. En la parábola de los talentos que enseñó Jesús, cuando el Señor regresó del viaje, elogió y recompensó a los 2 siervos que hicieron crecer y aumentar sus talentos. En cambio, llamó inútil al siervo que escondió el talento en la tierra y le quitó incluso lo que había recibido.
De forma similar, nuestra función como mayordomos de las creaciones terrenales no es solamente conservarlas o preservarlas. El Señor espera que trabajemos diligentemente, según nos inspire su Santo Espíritu, para desarrollar y mejorar los recursos que Él nos ha confiado, no solo para nuestro beneficio, sino también para bendecir a otros. Entre todos los logros del hombre, nada puede igualar la experiencia de llegar a ser co-creadores con Dios, dando vida o ayudando a un hijo a aprender, crecer y desarrollarse, ya sea que seamos padres, maestros, líderes o en cualquier otra función. No hay mayordomía más sagrada, más gratificante, tampoco más exigente que la de ser socios de nuestro Creador al proporcionar cuerpos físicos para sus hijos procreados como espíritus y luego ayudarlos a alcanzar su potencial divino. La responsabilidad de la cocreación es un recordatorio constante de que la vida y el cuerpo de todos son sagrados, que no pertenecen a nadie más que a Dios, y que Él nos ha hecho guardas para respetarlos, protegerlos y cuidarlos. Los mandamientos de Dios que rigen los poderes de la procreación y el establecimiento de familias eternas nos guían en esta santa mayordomía, que es tan crucial para su plan. Mis hermanos y hermanas, debemos reconocer que todo es espiritual para el Señor, incluso los aspectos más temporales de nuestra vida. Testifico que se prometen grandes bendiciones espirituales a quienes aman y cuidan la tierra, así como a sus semejantes. Conforme permanezcan fieles en esta responsabilidad sagrada y honren sus convenios eternos, crecerán en el conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo y sentirán el amor y la influencia de ellos más abundantemente en su vida. Todo esto los preparará para morar con ellos y recibir poder creador adicional en la vida venidera. Al final de esta existencia terrenal, el Maestro nos pedirá que demos un informe de nuestra mayordomía sagrada, incluso de cómo cuidamos de sus creaciones. Ruego que entonces escuchemos sus palabras amorosas susurrándonos al corazón: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Casi al final de su ministerio, el Señor dijo a sus apóstoles que llegarían tiempos difíciles, pero también les dijo: mirad que no os turbéis. Sí, Él se iría, pero no los dejaría solos, sino que enviaría su Espíritu para ayudarlos a recordar, permanecer firmes y hallar paz. El Salvador cumple su promesa de permanecer con nosotros, sus discípulos, pero debemos buscarlo continuamente para que nos ayude a reconocer y a disfrutar de su presencia. Los discípulos de Cristo siempre han afrontado momentos difíciles. Una amiga me envió un artículo del Nebraska Advertiser, un periódico estadounidense fechado el 9 de julio de 1857, que decía: a primera hora de la mañana pasó por aquí una compañía de pioneros mormones de camino a Salt Lake. Las mujeres, no muy delicadas, por cierto, arrastraban carros de mano como si fueran bestias de carga. Una de ellas se cayó en el lodo negro, lo cual provocó una ligera detención de la caravana. Los niños pequeños, vestidos con ropa rara de otros países, caminaban trabajosamente con la misma determinación que sus madres. He pensado mucho en aquella mujer empapada de barro. ¿Por qué tiraba sola del carro de mano? ¿Era madre soltera? ¿Qué le brindó la fortaleza interior, la determinación, la perseverancia para emprender un viaje tan agotador por el lodo, tirando de un carro de mano con todas sus posesiones hacia un hogar desconocido en el desierto, siendo a veces objeto de burla por parte de quienes la observaban? El presidente Joseph F. Smith habló de la fortaleza interior de estas mujeres pioneras al decir: ¿habría sido posible apartar a cualquiera de ellas de sus convicciones sobre la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? ¿Habría sido posible oscurecerles la mente en cuanto a la misión del profeta José Smith? ¿Habría sido posible cegarlas acerca de la divina misión de Jesucristo, el Hijo de Dios? No, jamás.
¿Y por qué? Porque ellas lo sabían. Dios se lo había revelado y lo entendían, y ningún poder en la tierra las alejaría de lo que sabían que era verdad. Hermanos y hermanas, ser tales hombres y mujeres es el llamado de nuestros días. Es ser discípulos que cavan profundamente para obtener la fortaleza de seguir adelante cuando son llamados a caminar por el desierto. Discípulos con convicciones que Dios nos ha revelado, seguidores de Jesús, que realizan con gozo y de todo corazón su propio trayecto personal del discipulado. Como discípulos de Jesucristo, creemos y podemos crecer en 3 verdades importantes. Primera, podemos guardar nuestros convenios aun cuando no resulte fácil, cuando su fe, su familia o su futuro pasen por dificultades, cuando se pregunten por qué la vida es tan difícil cuando están haciendo todo lo posible por vivir el Evangelio. Recuerden que el Señor nos dijo que esperáramos tener problemas. Estos son parte del plan y no quieren decir que ustedes hayan sido abandonados. Son un componente más de lo que significa ser suyos. Después de todo, Él fue un varón de dolores y experimentado en quebranto. Estoy aprendiendo que el Padre Celestial está más interesado en mi crecimiento como discípula de Jesucristo que en mi comodidad. Tal vez yo no siempre desee que sea así, pero lo es. Vivir con comodidad no nos brinda poder. El poder que necesitamos para resistir el fragor de la batalla es el poder del Señor, el cual fluye a través de nuestros convenios con Él. Apoyarnos en nuestra fe cuando enfrentamos fuertes vientos en contra, esforzarnos sinceramente cada día para hacer lo que prometimos en convenio al Salvador, en particular y especialmente cuando estamos cansados, preocupados y luchando con preguntas y problemas inquietantes, equivale a recibir de manera gradual su luz, su fortaleza, su amor, su espíritu y su paz. El propósito de caminar por la senda de los convenios es acercarse al Salvador. Él es el objetivo, no nuestro progreso perfecto. Esto no es una carrera y no debemos comparar nuestro trayecto con el de otras personas. Además, incluso cuando tropezamos, Él está allí. Segundo, podemos actuar con fe. Como discípulos de Jesucristo entendemos que la fe en Él requiere acción, sobre todo en tiempos difíciles. Hace muchos años, mis padres decidieron poner alfombra nueva en la casa. La noche antes de que llegara la nueva alfombra, mi madre pidió a mis hermanos que retiraran los muebles y arrancaran el alfombrado de los dormitorios para poder instalar el nuevo. Mi hermana Emily, que entonces tenía 7 añitos, ya estaba dormida. Así que mientras ella dormía, ellos retiraron en silencio todos los muebles de su habitación excepto la cama y también sacaron la alfombra. Bueno, como a veces lo hacen los hermanos mayores, decidieron gastarle una broma. Sacaron el resto de sus pertenencias del armario y quitaron todo lo que tenía colgado en la pared, dejando la habitación vacía. Luego escribieron una nota y se la pegaron en la pared. Querida Emily, nos hemos mudado. Te escribiremos en unos días y te diremos dónde estamos. Con amor, tu familia. Bueno, a la mañana siguiente, como Emily no bajó a desayunar, mis hermanos fueron a buscarla. Y allí estaba, triste y sola detrás de una puerta cerrada. Emily reflexionó acerca de esta experiencia años más tarde. Me quedé destrozada. Pero, ¿qué habría pasado si solo hubiera abierto la puerta? ¿Qué habría escuchado? ¿Qué habría olido? Habría sabido que no estaba sola. Habría sabido que me amaban de verdad. Nunca se me pasó por la cabeza hacer algo con respecto a mi situación. Simplemente me rendí y me quedé llorando en mi armario. Si tan solo hubiera abierto la puerta. Mi hermana hizo una suposición basándose en lo que veía, pero no era un reflejo de cómo eran las cosas en realidad. ¿No es interesante que nosotros, al igual que Emily, podemos sentirnos tan agobiados por la tristeza, el dolor, el desánimo, la preocupación, soledad, ira o la frustración, que ni siquiera se nos ocurre hacer algo como abrir la puerta? ¿Actuar con fe en Jesucristo?
Las Escrituras están llenas de ejemplos de hombres y mujeres, discípulos de Cristo, que al afrontar lo imposible simplemente actuaron. Se levantaron con fe y caminaron. A los leprosos que deseaban ser sanados, Cristo les dijo: «Id, mostraos a los sacerdotes». Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Fueron a mostrarse a los sacerdotes como si ya hubieran sido sanados. Y en el proceso de actuar, lo fueron. También quiero decir que si la idea de actuar en medio de su dolor se les hace imposible, dejen que su acción sea pedir ayuda, por favor, a un amigo, un familiar, un líder de la iglesia o un profesional. Esto puede ser un primer paso hacia la esperanza. Tercera, podemos manifestar nuestra devoción con todo nuestro corazón y llenos de gozo. Cuando llegan los momentos difíciles, trato de recordar que elegí seguir a Cristo antes de venir a la tierra y que los desafíos a mi fe, mi salud, mi perseverancia son parte de la razón por la que estoy aquí. Además, nunca debo pensar que la prueba del día de hoy pone en tela de juicio el amor que Dios siente por mí, ni debo dejar que transforme mi fe en Él en una duda. Las pruebas no significan que el plan esté fracasando, son parte del plan y tienen el propósito de ayudarme a buscar a Dios. Llego a ser más semejante a Él cuando persevero con paciencia y espero que, como Él, cuando esté sumida en la agonía, ore más intensamente. Jesucristo fue el ejemplo perfecto de amar a nuestro Padre Celestial con todo su corazón y de hacer su voluntad sin importar el costo. Yo quiero seguir su ejemplo al hacer lo mismo. Me inspira el discipulado de la viuda, que entregó toda su alma y todo el corazón cuando echó sus 2 blancas en el arca del templo. Ella lo dio todo. Jesucristo reconoció la abundancia de todo lo que ella dio, cuando los demás solo veían sus carencias. Esto es igual de cierto para cada uno de nosotros. Él no considera nuestra carencia como un fracaso, sino más bien como una oportunidad de ejercer la fe y crecer. Mis condiscípulos de Jesucristo, con todo mi corazón escojo estar al lado del Señor. Elijo estar con sus siervos escogidos, el presidente Russell M. Nelson y sus compañeros apóstoles, porque hablan en su nombre y son los mayordomos de las ordenanzas y los convenios que me unen al Salvador. Cuando tropiece, seguiré levantándome, confiando en la gracia y el poder habilitador de Jesucristo. Permaneceré en mi convenio con Él y trabajaré para responder mis preguntas por medio del estudio de la palabra de Dios, la fe y con la ayuda del Espíritu Santo en cuya guía confío. Buscaré su Espíritu cada día al hacer las cosas pequeñas y sencillas. Esta es mi senda del discipulado. Y hasta el día en que las heridas cotidianas de la vida terrenal sean sanadas, esperaré en el Señor y confiaré en Él, en su tiempo, su sabiduría y su plan. Deseo ir del brazo con ustedes y estar con Él para siempre, con todo mi ser, sabiendo que si amamos a Jesucristo con todo nuestro corazón, Él nos da todo a cambio. En el nombre de Jesucristo. Amén. Un domingo, mientras me preparaba para participar de la Santa Cena, después de varias semanas de asignaciones en conferencias, un pensamiento interesante me vino a la mente. Cuando el presbítero comenzó a ofrecer la oración para bendecir el pan, las palabras que había escuchado tantas veces antes se introdujeron con fuerza en mi mente y en mi corazón, y testifiquen ante ti, oh Dios, Padre Eterno, que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de tu Hijo y a recordarles siempre y a guardar sus mandamientos que Él les ha dado, para que siempre puedan tener su espíritu consigo. ¿Cuántas veces hemos testificado ante Dios que estamos dispuestos?
Al meditar sobre la importancia de esas palabras sagradas, el término dispuestos me impresionó como nunca antes. Un torrente de experiencias dulces y sagradas me llenaron la mente y el corazón con amor y gratitud por el sacrificio expiatorio del Salvador y su función crucial en el plan de redención para mi familia y para mí. Luego, escuché y sentí las penetrantes palabras de la oración para bendecir el agua, para que testifiquen ante ti, que siempre se acuerden de él. En ese momento entendí claramente que cumplir con mis convenios debe ser más que tener buenas intenciones. El participar de la Santa Cena no es un ritual religioso pasivo que implique tan solo nuestro consentimiento, es un potente recordatorio de la realidad y el carácter central de la expiación infinita de Cristo y de la necesidad de siempre recordarle y guardar sus mandamientos. El estar dispuestos a centrarnos en el Salvador es tan crucial que es el mensaje principal de los dos pasajes de Escritura más citados en la Iglesia, las oraciones sacramentales. Entender la verdad de lo que el Padre Celestial nos ofrece a cada uno de nosotros por medio de su Hijo debería producir como respuesta nuestro máximo esfuerzo para siempre estar dispuestos. ¿Está nuestro propio fundamento espiritual firmemente en Jesucristo? Si nuestro fundamento espiritual es poco profundo, podríamos inclinarnos a basar nuestra disposición en un análisis de costes y beneficios sociales o en un índice de inconveniencia personal. Y si aceptamos la narrativa de que la Iglesia consta principalmente de normas sociales anticuadas o políticamente incorrectas y de restricciones personales poco realistas, entonces nuestras conclusiones en cuanto a estar dispuestos serán igualmente erróneas. No debemos esperar que el principio de estar dispuestos esté de moda entre las personas influyentes de las redes sociales. Los preceptos de los hombres rara vez se alinean con la verdad divina. La Iglesia es un lugar de recogimiento para personas imperfectas que aman a Dios y que están dispuestas a seguir al Señor Jesucristo. Esa disposición está arraigada en la realidad de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa verdad divina solo se puede conocer por el poder del Espíritu Santo. Por tanto, nuestra disposición es directamente proporcional a la cantidad de tiempo que dedicamos a estar en lugares sagrados en los que esté presente la influencia del Espíritu. Haríamos bien en pasar más tiempo en conversaciones significativas sobre nuestras preocupaciones con nuestro Padre Celestial que nos ama y menos tiempo en buscar la opinión de otras voces que no nos aman. También podríamos decidir cambiar nuestra fuente diaria de noticias por las palabras de Cristo en las Santas Escrituras y por las palabras proféticas de sus profetas. La importancia que demos a la observancia del día de reposo, a pagar un diezmo íntegro, a tener una recomendación para el templo, a asistir al templo y a honrar nuestros convenios sagrados, es un indicador poderoso de nuestra disposición, así como evidencia de nuestro compromiso. ¿Estamos dispuestos a hacer algo más que un esfuerzo superficial para fortalecer nuestra fe en Cristo? El Padre Celestial nos ama de una manera perfecta, pero ese amor conlleva grandes expectativas. Él espera que coloquemos voluntariamente al Salvador en el centro mismo de nuestra vida. El Salvador es nuestro ejemplo perfecto de estar dispuesto a someterse al Padre en todas las cosas. Él es nuestro modelo divino, es el camino, la verdad y la vida. Expió voluntariamente nuestros pecados, aligera nuestras cargas, calma nuestros temores, nos da fuerza y da paz y entendimiento a nuestro corazón en los momentos de angustia y pesar. No obstante, tener fe en Jesucristo es una decisión. Si tenemos, aunque no sea más que un deseo de creer en sus palabras, tenemos un punto de partida para comenzar o para reiniciar nuestra jornada de fe. Sus palabras, si se plantan en nuestros corazones como una semilla y se nutren con gran cuidado, echarán raíces y nuestra fe crecerá hasta transformarse en seguridad y en un principio de acción y poder. El Libro de Mormón es nuestro recurso más poderoso para hacer crecer la fe. El estar dispuestos es el catalizador de la fe. La vida terrenal por designio divino no es fácil y en ocasiones puede ser abrumadora. Sin embargo, existimos para que tengamos gozo.
Centrarse en el Salvador y en nuestros convenios sagrados produce un gozo perdurable. El propósito de la vida terrenal es demostrar nuestra disposición, y la gran labor de la vida y el coste del discipulado es averiguar cuál es la voluntad del Señor y luego obedecerla. El verdadero discipulado conduce a la plenitud de gozo. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio del discipulado? La senda de los convenios no es una simple lista de verificación, es un proceso de crecimiento espiritual y de tener un compromiso cada vez más profundo con Jesucristo. El propósito central de todo mandamiento, principio y ordenanza es edificar la fe y la confianza en Cristo. Por tanto, nuestra determinación de centrar nuestra vida en Cristo debe ser constante y no condicional, situacional ni superficial. No podemos darnos el lujo de tomarnos tiempo libre personal ni de días de vacaciones de nuestra disposición de ser testigos de Dios en todo tiempo y en todo lugar. El discípulo no es barato, porque la compañía del Espíritu Santo tiene un valor inestimable. Seguramente el Señor tenía en mente nuestros días cuando enseñó la parábola de las 10 vírgenes. De las 5 que fueron prudentes, Él dijo: han tomado al Espíritu Santo por guía y no han sido engañadas, mientras que las lámparas de las insensatas se apagaron por falta de aceite. Quizá las palabras de Nefi describen mejor a esos miembros de la Iglesia que en un tiempo fueron fieles, y a otros los pacificará y los adormecerá con seguridad carnal, de modo que dirán: todo va bien en Sión. La seguridad carnal consiste en procurar las cosas del mundo y confiar en ellas en vez de en Cristo. O en otras palabras, mirar a través de una lente secular en vez de una lente espiritual. El Espíritu Santo nos da la capacidad de ver las cosas como realmente son y como realmente serán. Solo por el poder del Espíritu Santo podemos conocer la verdad de todas las cosas y no ser engañados. Ponemos a Cristo en el centro de nuestra vida y prometemos que estamos dispuestos a obedecer sus mandamientos, no porque estemos ciegos, sino porque podemos ver. Pero, ¿qué hay de las vírgenes insensatas? ¿Por qué no estuvieron dispuestas a llevar consigo una vasija de aceite espiritual? ¿Simplemente lo dejaron para después? ¿Fueron quizá demasiado despreocupadas porque les parecía poco conveniente? Sea cual sea la razón, fueron engañadas en cuanto a la función crucial de Cristo. Ese ha sido el engaño fundamental de Satanás desde el principio y la razón por la que sus lámparas de testimonio, con el tiempo, se apagaron por falta de aceite espiritual. Esta parábola es una metáfora moderna para nuestros tiempos. Muchos se apartan del Salvador y de sus convenios antes de apartarse de su iglesia, mucho antes. Vivimos en una época sin precedentes, predicha desde hace mucho tiempo por profetas de la antigüedad. Un tiempo en el que Satanás se enfurece los corazones de los hijos de los hombres y los agita a la ira con lo que es bueno. Muchos de nuestros jóvenes viven en un mundo virtual, en línea, inundado de entretenimiento y mensajes hostiles a la identidad divina y la creencia de Cristo. La influencia espiritual más poderosa en la vida de un niño es el ejemplo de rectitud de padres y abuelos amorosos que cumplen sus convenios. Los padres que crían a sus hijos de manera consciente les enseñan la fe en el Señor, de que ellos también sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados y para que puedan tener su propia lámpara de testimonio llena de aceite espiritual. El guardar los convenios de manera despreocupada es inconstante, conduce a la pérdida espiritual y el daño espiritual. Padres y abuelos, ¿todavía estamos dispuestos? El presidente Nelson nos ha advertido que en los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia del Espíritu Santo. Esta es una clara e inequívoca advertencia de que preparémonos nuestra lámpara y aumentemos nuestra reserva de aceite espiritual. ¿Estamos todavía dispuestos a seguir a los profetas vivientes? ¿Cuánto nivel espiritual tiene su vida? ¿Cuánto nivel tendrá su espiritualidad? Hoy, como en la época de Jesús, habrá quienes den marcha atrás, quienes no estén dispuestos a aceptar el precio del discipulado.
A medida que las críticas severas marcadas por el odio se dirijan cada vez más a la Iglesia del Salvador y a quienes los siguen a Él, nuestro discipulado requerirá una mayor disposición en fortalecer nuestra columna vertebral espiritual. Si nuestro crecimiento espiritual está edificado firmemente en Jesucristo, no caeremos y no tendremos por qué temer. He aquí el Señor requiere el corazón y una mente bien dispuesta, y los de la buena voluntad y los obedientes comerán de la abundancia de la tierra de Sión en los postreros días. Que estemos dispuestos. Es mi oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Según se indique, la congregación se unirá al coro para cantar «Oh Dios de Israel». Después de cantar, escucharemos al elder Denelson Silva, de los 70. Luego, el elder Neil L. Anderson, del Quórum de los 12 Apóstoles, será el último discursante de esta sesión. Después de las palabras del elder Anderson, el coro concluirá esta reunión cantando «Oh, tu roca de nuestra salvación». La última oración la ofrecerá la hermana Susan H. Porter, quien sirve como presidenta general de la primaria. Esta es la sesión del sábado por la noche de la Conferencia General Semestral número 192 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En 1982 estaba terminando mis estudios universitarios básicos de 2 años en topografía en una escuela técnica.
Al final del año, un compañero de clase me invitó a conversar. Recuerdo que dejamos a los otros integrantes de la clase y fuimos a una zona cercana a una cancha. Cuando llegamos allí, me habló sobre sus convicciones religiosas y no solo me mostró un libro, sino que me lo dio. Sinceramente, no recuerdo todas las palabras que me dijo, pero sí recuerdo ese momento muy bien y lo que sentí cuando dijo: quiero compartir contigo mi testimonio de que este libro es verdadero y que el Evangelio de Jesucristo ha sido restaurado. Luego de nuestra conversación, me fui a casa, hojeé varias páginas del libro y lo puse en un estante. Como estábamos al final del curso y era el último año de mis estudios de topografía, realmente no presté mucha atención al libro ni al compañero que lo había compartido conmigo. Seguro que adivinan el nombre del libro, sí. Era el Libro de Mormón. 5 meses después, los misioneros fueron a mi casa. Se estaban marchando justo cuando yo regresaba del trabajo y los invité a volver a entrar. Nos sentamos en el pequeño patio frente a mi casa y me enseñaron. En mi búsqueda de la verdad, les pregunté qué iglesia era verdadera y cómo podía encontrarla. Los misioneros me enseñaron que podía obtener esa respuesta por mí mismo. Con gran expectativa y afán, acepté su invitación a leer varios capítulos del Libro de Mormón. Oré con un corazón sincero y con verdadera intención. La respuesta a la pregunta fue clara y varios días después, concretamente el 1 de mayo de 1983, fui bautizado y confirmado miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hoy, cuando pienso en la secuencia de los hechos que ocurrieron, veo claramente cuán importante fue la valentía de mi compañero cuando compartió su testimonio sobre la verdad restaurada y me regaló una prueba tangible de la restauración del Evangelio de Jesucristo. Esto es el Libro de Mormón. Ese hecho sencillo, pero de profunda importancia para mí, creó una conexión entre los misioneros y yo cuando los conocí. Se me había ofrecido la verdad y luego de mi bautismo llegué a ser un discípulo de Jesucristo. Durante los años siguientes, y con la ayuda de personas muy especiales, tales como líderes, maestros y amigos, y también mediante mi estudio personal, descubrí que cuando decidí ser un discípulo de Jesucristo, no solo había aceptado la tarea de defender la verdad, sino también la de proclamarla. Cuando aceptamos creer en la verdad y seguirla, y cuando hacemos un esfuerzo por llegar a ser verdaderos discípulos de Jesucristo, no recibimos un certificado con una garantía de que no cometemos errores, de que no seremos criticados, de que no seremos tentados a desviarnos de la verdad o de que no experimentaremos aflicciones. Pero el conocimiento de la verdad nos enseña que cuando entramos en la senda estrecha y angosta, que nos llevará de vuelta a la presencia del Padre Celestial, siempre habrá una manera de eludir esos problemas. Siempre existirá la posibilidad de dudar nuestras dudas antes que dudar de nuestra fe. Vengan, únanse a nosotros y finalmente tenemos la garantía de que nunca estaremos solos cuando pasemos por aflicciones, pues Dios visita a su pueblo en sus aflicciones. Una vez que aprendemos la verdad, el Señor nos da la oportunidad de hacer lo que Él haría si estuviera aquí hoy. Ciertamente, por medio de sus enseñanzas, Él nos mostró lo que debemos hacer. Y saldréis por el poder de mi Espíritu, de 2 en 2, predicando mi Evangelio en mi nombre, alzando vuestras voces como si fuera con el son de trompeta, declarando mi palabra, cual ángeles de Dios. La oportunidad del servicio misional en nuestra juventud es única. Por favor, hombres jóvenes, no pospongan su preparación para servir al Señor como misioneros. Cuando afronten situaciones que puedan hacer difícil la decisión de servir en una misión,
tales como interrumpir los estudios por un tiempo, decir adiós a su novia sin ninguna garantía de que volverán a salir con ella, o aún tener que dejar un trabajo. Recuerden el ejemplo del Salvador. Durante su ministerio, él también afrontó dificultades, tales como críticas, persecución y finalmente la amarga copa de su sacrificio expiatorio. Aún así, en todas las circunstancias, él procuró hacer la voluntad de su Padre y darle la gloria. Mujeres jóvenes están invitadas, si así lo desean, a trabajar en la viña del Señor. Y en lo que se preparan para servir como misioneras de tiempo completo, no estarán exentas de esos mismos desafíos. A todos aquellos que decidan servir al Señor, les prometo que los 24 o 18 meses de servicio transcurrirán en el campo misional igual que se hubieran quedado en casa. Pero las oportunidades que esperan en el campo misional a los hombres y a las mujeres jóvenes dignos de esta iglesia son únicas. El privilegio de representar al Salvador Jesucristo y a su iglesia no puede ser ignorado. Participar en innumerables oraciones, desarrollar y compartir su testimonio varias veces al día, estudiar las Escrituras durante muchas horas o conocer a personas a las que no habrían conocido si se hubieran quedado en casa, son experiencias indescriptibles. Ese mismo nivel de experiencia se reserva para aquellos jóvenes a quienes el Señor llama misiones de servicio. Ustedes son muy bien recibidos y necesarios. Por favor, no minimicen la importancia de una misión de servicio, porque las misiones de servicio también aportan experiencias indescriptibles. El valor de las almas es grande a la vista de Dios, y eso incluye el valor del alma de ustedes. Al regresar de la misión, quizás su novia o su novio ya no esté esperándolos, pero habrán aprendido muy bien cómo establecer contactos eficaces. Sus estudios académicos tendrán más sentido porque habrán vislumbrado cómo pueden prepararse más adecuadamente para un puesto de trabajo. Y finalmente, tendrán la certeza plena de haber proclamado con valentía el Evangelio de paz y haber testificado de la verdad restaurada. Aquellos de ustedes que están casados y en otras etapas de la vida son muy necesarios en la obra del Señor. Prepárense, lleven una vida sana y busquen la autosuficiencia temporal y espiritual, porque las oportunidades de hacer lo que el Señor haría por sus hijos no están limitadas a un grupo de edad. Las experiencias más exquisitas que mi esposa y yo hemos tenido en años recientes han sucedido al servir junto con matrimonios especiales, en lugares especiales y sirviendo a personas muy especiales. La experiencia que tuve al final de mis estudios de topografía me enseñó que siempre defendemos la verdad cuando la proclamamos y que la defensa de la verdad es algo proactivo. La defensa de la verdad nunca debe realizarse con agresividad, sino con el genuino interés de amar, compartir e invitar a las personas a quienes estamos testificando de la verdad, pensando únicamente en el bienestar temporal y espiritual de los hijos de un amoroso Padre Celestial. En la Conferencia General de octubre de 2021, el presidente Russell M. Nelson, nuestro amado profeta, enseñó que, contrariamente a lo que algunos piensan, realmente existe lo que llamamos el bien y el mal. Realmente existe una verdad absoluta, la verdad eterna, verdad pura, doctrina pura y revelación pura. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que la verdad es el conocimiento de las cosas como son, como eran y como han de ser. El conocimiento de la verdad no nos hace mejores que otras personas, sino que nos enseña a lo que debemos hacer para regresar a la presencia de Dios. Y al avanzar firmemente en Cristo y con valentía, no solo para proclamar la verdad, sino para vivir la verdad, hallarán consuelo y paz
durante las turbulencias que afrontan en estos días. Los desafíos de la vida nos pueden derribar, pero sepan que cuando ejercemos fe en Jesucristo, nuestras aflicciones no serán más que por un breve momento. En la gran dimensión de la eternidad, por favor, no pongan una fecha límite para el final de sus dificultades y desafíos. Confíen en el Padre Celestial y no se rindan, porque si nos rendimos, nunca sabremos cómo habría sido el final de nuestro trayecto en el reino de Dios. Aférrense a la verdad, aprendiendo de las fuentes de verdad, las Escrituras, las palabras de los profetas y el Espíritu Santo. Comparto mi testimonio de que Jesucristo vive y que esta es su iglesia. Tenemos un profeta viviente y siempre nos sentiremos libres cuando proclamemos la verdad con valentía. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy me dirijo a los humildes y devotos seguidores de Jesucristo. Veo la bondad en sus vidas y la fe en nuestro Salvador, aquí en este país y en todas las naciones del mundo. Y esto hace que los ame aún más. Hacia el final de su ministerio, los discípulos de Jesús pidieron les hablar acerca de la señal de su segunda venida y del fin del mundo. Jesús habló de las condiciones que preceden su regreso y concluyó declarando: cuando veáis todas estas cosas, sabréis que el tiempo está cerca. En la última conferencia general, escuché atentamente estas palabras del presidente Henry B. Eyring. Cada uno de nosotros, ahí donde nos encontremos, sabe que vivimos en tiempos cada vez más peligrosos. Todo el que tenga ojos para ver las señales de los tiempos y oídos para oír las palabras de los profetas sabe que eso es verdad. El Salvador elogió a sus valientes discípulos. Bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Ruego que obtengamos esta bendición al escuchar atentamente las palabras del Señor por medio de sus profetas en esta conferencia. El Señor explicó que en este periodo final antes de su regreso, el trigo, a quienes Él describe como los hijos del reino, crecería de lado a lado de la cizaña, aquellos que no aman a Dios y no guardan sus mandamientos. Ambos crecerían juntamente lado a lado. Este será nuestro mundo hasta que el Salvador regrese, con todo lo que es bueno y con todo lo que es malo, lado a lado. Quizás a veces no se sientan como una espiga de trigo fuerte y madura. Sean pacientes. El Señor dijo que el trigo incluirá tiernas hierbas que brotan. Todos somos sus santos de los últimos días y aunque todavía no somos lo que queremos ser, somos serios en nuestro deseo de ser verdaderos discípulos. Nos damos cuenta que a medida que aumenta la maldad en el mundo, nuestra supervivencia espiritual y la de nuestros seres queridos requerirán que nutramos, reforcemos y fortalezcamos más plenamente las raíces de nuestra fe en Jesucristo. El apóstol Pablo aconsejó que estuviéramos arraigados, cimentados y firmes en nuestro amor por el Salvador y en la determinación de seguirlo. Hoy y los días venideros requerirán un esfuerzo más específico y concentrado para protegernos de las distracciones y el descuido. Incluso ante las crecientes influencias mundanas que nos rodean, no tenemos por qué temer. El Señor nunca abandonará a su pueblo del convenio. Existe un poder compensatorio de dones espirituales y guía divina para los justos. Sin embargo, esta bendición adicional de poder espiritual no recae sobre nosotros simplemente por formar parte de esta generación. Llega cuando nos fortalecemos nuestra fe en el Señor Jesucristo y guardamos sus mandamientos, al conocerlo y amarlo. Esta es la vida eterna, oro Jesús. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
Como bien sabemos, tener fe en Jesucristo y ser un verdadero discípulo es más que una decisión que se toma una vez. Es más que un acontecimiento único. Es un proceso sagrado y constante que crece y se expande a través de las etapas de toda nuestra vida y que continuará hasta que nos arrodillemos a sus pies. Con el trigo creciendo entre la cizaña del mundo, ¿cómo es que podemos profundizar y fortalecer nuestro compromiso con el Salvador en los días venideros? A continuación, les doy 3 ideas. Primero, podemos sumergirnos más completamente en la vida de Jesús, en sus enseñanzas, su majestuosidad, su poder y su sacrificio expiatorio. El Salvador dijo: mirad hacia mí en todo pensamiento. El apóstol Juan nos recuerda: nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. A medida que experimentamos mejor su amor, lo amamos todavía más y de manera muy natural. Seguimos mejor su ejemplo de amar y cuidar a quienes nos rodean. Con cada movimiento de rectitud que hacemos hacia Él, le vemos con más claridad, le adoramos y tratamos de imitarle de maneras sencillas. Luego, al conocer y amar mejor al Salvador, aumenta todavía más nuestro deseo de prometerle nuestra lealtad y confianza. Hacemos convenios con Él, comenzamos con nuestras promesas en el bautismo y confirmamos estas promesas y otras al arrepentirnos diariamente, pedir por perdón, y esperamos con anhelo recibir la Santa Cena cada semana. Nos comprometemos a recordarle siempre y a guardar sus mandamientos. Al estar preparados, aceptamos las ordenanzas y los convenios del templo. Al sentir la influencia de la eternidad en nuestros momentos sagrados y tranquilos en la casa del Señor, hacemos con alegría convenios con Dios y fortalecemos la determinación por cumplirlos. Hacer convenios y guardarlos permite que el amor del Salvador penetre más profundamente en nuestro corazón. En la revista Leona de este mes, el presidente Nelson dijo: nuestros convenios nos acercarán más y más a Él. Dios no abandonará su relación con aquellos que ha forjado tal vínculo con Él. Como lo dijo de manera hermosa esta mañana el presidente Nelson, con la dedicación de cada templo, el poder adicional vendrá al mundo para poder fortalecernos, para poder intensificar estos esfuerzos del adversario. Podemos ver por qué el Señor indicó a su profeta que acercara más los santos templos a nosotros para permitirnos estar en su casa más a menudo. Al entrar en el templo, nos liberamos por un tiempo de las influencias mundanas que se ciernen en nosotros mientras aprendemos acerca de nuestro propósito en la vida y los dones eternos que se ofrecen por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Finalmente, mi tercera idea. En este cometido sagrado, atesoramos, protegemos, defendemos y salvaguardamos el don del Espíritu Santo. Quizás, como recuerden, el presidente Ballard y el elder Pearson hablaron sobre la advertencia profética del presidente Nelson, que repetiré una vez más. No será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo. Este es un don que no tiene precio. Hacemos todo lo posible por proteger nuestras experiencias diarias para que la influencia del Espíritu Santo permanezca en nosotros. Somos una luz al mundo y cuando es necesario elegimos voluntariamente ser diferentes de los demás. El presidente Dallin H. Oaks preguntó recientemente a los jóvenes adultos: ¿se atreven a ser diferentes? Las decisiones que toman en su vida personal son especialmente importantes. ¿Siguen adelante contra la oposición del mundo? En una reciente publicación en las redes sociales, pedí a mis condiscípulos compartieran las decisiones que habían tomado y que les exigían ser diferentes del mundo.
Recibí cientos de respuestas, y aquí son solo algunas de ellas. Amanda: soy enfermera y trabajo en la cárcel local. Intento cuidar a los reclusos como lo haría Cristo. Rachel: soy cantante de ópera y a menudo se da por sentado que me pondré cualquier vestido que me den, sin tener en cuenta la modestia. Como he recibido la investidura, les dije a los productores que mi vestuario debe ser modesto. No estaban contentos, pero hicieron las modificaciones, aunque de mala gana. No cambiaría la paz que proviene de ser testigo de Cristo en todo momento. Chris: soy alcohólica en proceso de recuperación, digna de entrar al templo y miembro de la iglesia. No guardo silencio sobre mis experiencias con la adicción y la obtención de un testimonio de la expiación de Jesucristo. Lauren: estaba escribiendo una breve obra con mis compañeros de la escuela. Querían que mi personaje tranquilo y reservado tuviera un repentino arrebato de lenguaje vulgar. Me presionaron mucho, pero me negué y me mantuve firme. Adam: muchas personas no me creen cuando digo que guardo la ley de castidad y me abstengo de consumir pornografía. No entienden la ventaja que suponen el gozo y la tranquilidad que siento por ello. Ella: mi padre es miembro de la comunidad LGBTQ. Siempre tomo en cuenta los sentimientos de los demás cuando doy testimonio de Cristo y soy fiel a lo que creo. Andrade: decidí seguir yendo a la iglesia cuando mi familia decidió dejar de hacerlo. Y finalmente, Sherry: estábamos en un evento en la mansión del gobernador. Empezaron a servir champagne para brindar. Insistí en que me dieran agua, aunque el personal dijo que sería ofensivo. Brindamos por el gobernador y yo sostuve mi vaso de agua en alto. El gobernador no se ofendió. El presidente Nelson ha dicho: sí, ustedes están viviendo en el mundo, pero tienen formas y normas diferentes al mundo. Es para ayudarlos a evitar la mancha del mundo. Anastasia, una joven madre de Ucrania, estaba en el hospital luego de haber dado a luz a un niño cuando comenzaron los bombardeos en Kiev en el mes de febrero. Una enfermera abrió la puerta de la habitación y dijo con voz urgente: tome a su bebé, envuélvalo en una cobija y salga al pasillo ahora. Más tarde, Anastasia comentó: nunca imaginé que mis primeros días de maternidad serían tan difíciles, pero me estoy enfocando y centrando en las bendiciones y milagros que he visto. Ahora mismo puede parecer imposible llegar a perdonar a quienes han causado tanta destrucción y daño, pero como discípula de Cristo, tengo fe en que podré perdonar. No sé todo lo que ocurrirá en el futuro, pero sé que guardar nuestros convenios permitirá que el Espíritu esté con nosotros continuamente, y eso nos permitirá sentir gozo y esperanza, incluso en momentos difíciles. Mis hermanos y hermanas, he sido bendecido de manera abundante de poder recibir el amor de nuestro amado Salvador Jesucristo. Sé que Él vive y que guía su santa obra. No tengo las palabras por completo para poder expresar mi amor por Él. Todos somos hijos del convenio. Nos extendemos por toda la tierra, en naciones y culturas, en cada continente, y nos contamos por millones al esperar el glorioso regreso de nuestro Señor y Salvador. Al ser una luz brillante para quienes nos rodean, damos forma conscientemente a nuestros deseos, pensamientos, elecciones y acciones. Al procurar con todo el corazón conocer y amar al Salvador, nos distanciamos del mundo mediante convenios con Dios. Al ser diferentes, atípicos y especiales,
al honrarlo a Él y a sus enseñanzas, sin aislarnos nosotros mismos de otras personas con otras creencias. Ser el trigo entre la cizaña es un viaje asombroso, a veces cargado de pesar, pero siempre mitigado por la madurez y la certeza de nuestra fe pacífica. Si permiten que su amor por el Salvador y el amor de Él por ustedes se asiente profundamente en su corazón, les prometo un aumento de confianza, paz y gozo para afrontar los desafíos de la vida. Y el Salvador nos prometió: juntaré a los de mi pueblo de acuerdo con la parábola del trigo y la cizaña, a fin de que se guarde el trigo en los graneros para poseer la vida eterna, y ellos sean coronados de gloria celestial. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Nuestro amado Padre Celestial, nuestros corazones están llenos al final de esta sesión con amor por ti y por tu Hijo Jesucristo. Estamos agradecidos por este lugar sagrado donde nos hemos reunido para escuchar testimonios sobre ti, sobre tu Hijo y tu Evangelio. Agradecemos por los lugares sagrados en todo el mundo donde tus hijos se han reunido para escuchar estos testimonios. Agradecemos por los testimonios de este coro de jóvenes. Rogamos que cada uno de ellos y las verdades que han cantado puedan estar en sus corazones y permanecer con ellos el resto de sus vidas. Que cada uno de nosotros podamos recibir las bendiciones de revelación y al volver a nuestros hogares, que los mensajes que están impresos en nuestros corazones a través del Espíritu Santo permanezcan con nosotros y nos acerquen a ti. Te agradecemos por nuestro profeta viviente, por la primera presidencia y el coro de los 12 apóstoles. Te pedimos que los bendigas y a cada uno de nosotros. Decimos esto humildemente y en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta ha sido la transmisión de la sesión del sábado por la noche de la Conferencia General Semestral número 192 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre los líderes de la Iglesia. La música para esta sesión estuvo a cargo de un coro de niños y jóvenes de las estacas de la zona de South Jordan, Utah. Esta transmisión ha sido un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. Hola y gracias por unirse a millones de personas en